Práctica 8. Funciones de búsqueda y referencia. ¿Qué aprenderé en esta práctica? Realizar búsquedas de información utilizando datos específicos con las funciones índice, coincidir, buscar v y buscar h. Lo primero que debes realizar es descargar las instrucciones de la práctica. Iremos realizando cada instrucción paso a paso. Sección 1. Abre el libro de Excel que generaste en la práctica 7 funciones lógicas que realizaste anteriormente. Guárdalo como práctica 8 más tus iniciales comenzando por tus apellidos. Por ejemplo, práctica 8 DFEG. Cambia el título en las propiedades del archivo, escribiendo práctica 8 funciones de búsqueda y referencia. En la hoja artistas, cambia en el pie de página en la sección central el nombre de la práctica por U1, práctica 8 funciones de búsqueda y referencia. Elimina las hojas calificaciones y tablas de verdad. Uso de funciones de referencia. En la hoja resumen con funciones, agrega el siguiente texto en la celda que se indica. A17, venta mayor. A18, venta menor. A19, compañía discográfica con la venta máxima. A20, compañía discográfica con la venta mínima. A21, país donde se registró la mayor venta. A22, país donde se registró la menor venta. N3, nombre del álbum que tuvo más ventas de cada artista. O3, nombre del álbum que tuvo menos ventas de cada artista. Copia el formato del rango A16B16 y aplícalo al rango A17B22. Obtén la información que se te solicita haciendo uso de las funciones que se te indican a continuación. En la celda B17, con la función max, vamos a calcular la venta mayor. Esta es una función estadística que ya hemos utilizado en prácticas anteriores. Entonces nos pide calcular la venta mayor, utilizamos la función max y seleccionamos los datos de la hoja artista en el rango donde se encuentran las ventas, que es H4 a H28. De la misma manera vamos a calcular la venta menor, pero utilizando la función min, la cual también es una función estadística, y vamos a seleccionar el mismo rango H4 a H28, que es donde se encuentran las ventas, para que Excel calcule cuál es la venta menor. A partir de la celda B19 se nos solicita utilizar las funciones índice y coincidir. Estas funciones en conjunto nos ayudan a encontrar información con base en un dato en específico, el cual deberemos proporcionar.
Voy a explicar cada una de las funciones por separado. La función índice, aquí nos aparece la definición, nos dice que devuelve un valor o referencia de la celda en la intersección de una fila y columna en particular en un rango especificado. Entonces aquí tenemos que poner en práctica nuestros conocimientos de conceptos básicos, ¿sí? Lo que es fila, columna, rango, y que obviamente una intersección de una fila y una columna es una celda. Entonces este nos va a devolver un valor, ¿sí?, de una celda en una intersección de una fila y una columna a partir de un rango que nosotros hayamos especificado. Vamos viendo los argumentos que nos solicita. El primer argumento es una matriz. Como ya antes había comentado, todo lo relacionado a las ciencias computacionales está basado en matemáticas. Por lo tanto, aquí no es la excepción, ¿sí? Nos pide una matriz. Vamos a explicar lo que es una matriz. Seguramente esta parte la viste en álgebra como determinantes, pero bueno, es una matriz numérica. Está conformada por 4 filas y 3 columnas. Aquí esto lo que nos indica es que la matriz en A tiene 4 filas y 3 columnas. Y la matriz A en la referencia fila 3, columna 2, tiene el valor de menos 2. Aquí podemos ver en color rojo resaltado la columna 2 y la fila 3. Y el valor al que corresponde la intersección de estos dos, la columna 2 y la fila 3, tienen el valor menos 2. Así es como funciona la función índice. La función índice lo que nos va a regresar es este valor una vez que nosotros le hayamos proporcionado la fila y la columna donde se encuentra el valor que estamos buscando. Vuelvo a escribir la función índice. Entonces nosotros aquí deberemos pasarle el conjunto de datos o el rango donde se encuentra la información que yo quiero encontrar. En este caso, primero tenemos que definir qué es lo que quiero encontrar. Aquí me piden que es la compañía discográfica. Esto es el dato que yo quiero que aparezca aquí. Pero de la compañía discográfica con la venta máxima. Es decir, voy a utilizar el valor de esta venta, lo que ya había calculado anteriormente, para buscar y encontrar la compañía discográfica. Entonces pasamos la matriz, nos pide también un número de fila, el cual desconocemos. Conocemos cuál es la venta mayor, pero desconocemos cuál es la fila donde se encuentra esa venta mayor. Para esto, la función coincidir es la función que nos va a ayudar a calcular cuál es la fila. Y también nos pide un número de columna, el cual es opcional. Se lo podemos pasar si es que nuestra matriz tiene más de una columna, y si no, como es opcional, lo omitimos. Ahora voy a explicar un poquito la función coincidir. Bien, su definición nos dice, devuelve la posición relativa de un elemento en una matriz. Entonces, como decíamos, esta función nos va a ayudar a definir o a devolvernos la posición de la fila donde se va a encontrar esta venta mayor. Aquí dice que coincide con un valor dado en un orden especificado, ¿sí? El valor que va a coincidir pues es este. ¿Y cuáles son los argumentos que me pide? Un valor buscado, es decir, un valor que voy a utilizar para buscar, que en este caso es la venta mayor. Una matriz donde va a buscar esa venta mayor. Y el tipo de coincidencia. Tenemos 3 tipos de coincidencia: menor que, coincidencia exacta o mayor que. En este caso vamos a utilizar coincidencia exacta, ya que si ponemos coincidencia menor que, nos va a buscar números que sean menores que este. Y si ponemos mayor que, entonces va a buscar números mayores que este. Por lo tanto, en nuestro caso será coincidencia exacta. Bien, ahora en conjunto viene aquí un poquito la explicación con otras palabras. Recuerda, la estructura de las funciones en conjunto es igual índice. Pasamos las celdas donde se encuentra el valor que quieres que devuelva como resultado. En este caso es
las celdas donde se encuentran las compañías discográficas. Después coincidir, el valor a buscar es la venta mayor, las celdas donde se encuentran el valor a buscar, en este caso las celdas donde se encuentran las ventas, y pasamos 0, que es para indicarle que va a ser una coincidencia exacta. Entonces las vamos a escribir. Índice, como decíamos, nos pide una matriz, que es donde se encuentran las compañías discográficas, porque es el valor que yo espero encontrar. Se encuentra en la hoja artistas, en la celda B4 a B28. Después nos pide el número de fila. Quedamos que este lo va a calcular la función coincidir. El valor que voy a utilizar para buscarlo, quedamos que era la venta mayor, el cual está en la hoja resumen con funciones. Por eso es que aquí Excel lo especifica. ¿Dónde se encuentran las ventas? En la hoja artistas, en el rango H4, H28. Y por último pasamos el tipo de coincidencia, que es coincidencia exacta. Podemos darle doble clic o podemos escribirlo directamente, es lo mismo. Cerramos el paréntesis de la función coincidir y cerramos el paréntesis de la función índice. Damos enter y nos calculó que la compañía discográfica con la venta máxima es Epic. Si revisamos, vamos a buscar de forma manual el valor mayor, que es este, y la compañía discográfica efectivamente es Epic. En la siguiente nos piden compañía discográfica con la venta mínima, la cual sería las mismas funciones con los mismos datos. Lo único que tendríamos que modificar es el dato que vamos a utilizar para realizar la búsqueda. Y en este caso, como nos pide que es la venta mínima, entonces es B18. Es lo único que tendríamos que cambiar. Todo lo demás es igual porque en B4, B28 se encuentran compañías discográficas. En artistas H4, H28 se encuentran las ventas, donde va a buscar la venta mínima. Me va a regresar la fila donde está esta venta. Y aquí va a regresarme entonces el nombre de la compañía discográfica que se encuentra en la misma fila donde está este valor. Ahí está. Ahora vamos a hacer la siguiente, nuevamente utilizando las funciones índice y coincidir. Entonces aquí nuevamente es índice, que es el valor que yo espero que me devuelva como resultado el país. Por lo tanto, aquí esta matriz tengo que seleccionar donde se encuentran los países, que es en el rango G4, G28. Posteriormente tengo que buscar nuevamente el número de fila con la función coincidir. Nuevamente voy a utilizar la mayor venta. ¿Por qué? Porque quieren el país donde se registró la mayor venta. ¿Dónde va a buscar la mayor venta? En la hoja artistas, en el rango H4, H28, que es donde se encuentran las ventas. Por último, le indicamos que va a ser coincidencia exacta. Cierro el paréntesis de la función coincidir y cierro el paréntesis de la función índice. Ok, hay un error. Resumen con funciones. Está repetido 2 veces esto. Resumen con funciones. Ahí hay que tener cuidado a la hora de regresar en las hojas. Nos dice que el país donde se registró la mayor venta es Holanda. Nuevamente realizamos el país donde se registró la menor venta. Índice. Otra vez estoy buscando los países, por lo tanto selecciono el rango G4, G28. La función
coincidir, voy a utilizar la venta menor porque quiero el país con la venta menor. Selecciono nuevamente el rango donde están las ventas y le indico que es coincidencia exacta. Cierro paréntesis de la función coincidir, cierro paréntesis de la función índice. Y de esta manera me calculan los países, el de la mayor venta y el de la menor venta. Ahora me pide el nombre del álbum que tuvo más ventas de cada artista. Vamos a utilizar nuevamente las funciones índice y coincidir. Aquí en este caso lo que me piden es el nombre del álbum que tuvo más ventas de cada artista. Recordemos que la mayor cantidad de ventas de cada artista la tenemos en estas columnas L y las menores de cada artista en la columna M. Por lo tanto, estos datos nos van a servir para calcular cada uno de estos datos de aquí. El nombre del álbum que tuvo más ventas de cada artista, función índice, nuevamente matriz. ¿Qué es lo que voy a pasarle? El rango donde se encuentran los nombres de los álbumes. En este caso están en artista. Por lo tanto, seleccionamos de la hoja artistas el rango C4, C28, que es donde se encuentran los nombres de los álbumes. Para calcular la fila, utilizamos nuevamente la función coincidir, pero ahora vamos a utilizar, ¿sí?, la mayor cantidad de ventas de cada artista. Seleccionamos esta de aquí. ¿Dónde se encuentran las ventas? En la hoja artistas. Y seleccionamos del rango H4, H28, que es donde se encuentran las ventas. Y le indicamos que va a ser coincidencia exacta. Cierro paréntesis de la función coincidir y cierro paréntesis de la función índice. ¿Sí? Nos indica que este álbum es el álbum que tuvo más ventas de el primer artista. Lo mismo tenemos que hacer para calcularlo en los demás. Okay, la pregunta es, ¿podemos copiar hacia abajo la función? La respuesta es sí, pero haciendo algunas adecuaciones. Sí la podemos copiar, ¿por qué? Porque en este caso este rango nunca va a cambiar y este rango nunca va a cambiar. Por lo tanto, lo podemos convertir en referencias absolutas. Con F4 convertimos en referencia absoluta. Y en el caso de esta celda, esta referencia la dejamos relativa porque va a corresponder. Aquí va a buscar utilizando L4. Al copiarlo hacia abajo va a cambiar a L5, al copiarlo hacia abajo L6, al copiarlo hacia abajo L7 y al copiarlo al último L8. Entonces lo realizamos, copiamos hacia abajo y si vemos se calculó. Nuestros rangos o nuestras referencias absolutas no cambiaron, pero sí cambió nuestra referencia relativa, la cual indica la mayor cantidad de ventas de cada uno de los artistas. Para la siguiente función, para calcular el nombre del álbum que tuvo menos ventas de cada artista, la función sería igual a esta. Para facilitarnos el trabajo, la pregunta sería, ¿puedo copiarlo hacia la derecha? La respuesta es sí, sí lo puedo copiar hacia la derecha. ¿Por qué? Porque ya tengo mis rangos como referencias absolutas. ¿Sí? Y la función es idéntica. Lo único que va a cambiar es el dato que vamos a utilizar para buscar. En este caso utilizamos L4 porque es la mayor cantidad de ventas de este artista. En el siguiente nos piden la menor cantidad de ventas.
Por lo tanto, al copiarlo hacia la derecha, aquí va a avanzar una columna. Por lo tanto, si está en L4, va a avanzar una columna que es hacia la M4. Por lo tanto, lo puedo copiar. Verificamos y cambió. Resumen conjunciones M4. En la siguiente es M5. En la siguiente es M6. En la siguiente M7 y en la siguiente M8. De esta manera nos facilitamos el trabajo. De ahí la importancia del manejo de los tipos de referencias. En este caso, referencias absolutas y referencias relativas. ¿Cuándo utilizar las funciones índice y coincidir? Cuando requiero encontrar información utilizando cualquier dato como referencia. En este caso, para esta primera sección de la práctica, pues utilizamos, por ejemplo, las ventas mayores o las ventas menores para calcular diferentes datos o para encontrar diferente información, por ejemplo, los países, las compañías discográficas o los nombres de los álbumes. Entonces, en estos casos voy a utilizar las funciones índice y coincidir cuando quiero encontrar cualquier información, también utilizando cualquier dato como referencia. Todo el procedimiento que acabo de explicar viene también aquí de forma escrita. Vamos a la sección 2, uso de funciones de búsqueda. Inserta una nueva hoja con el nombre canciones e introduce el texto de acuerdo con la siguiente tabla. Debe quedar de la siguiente manera. En A1 clave, B1 artista, C1 álbum, D1 canción. Y luego nuevamente en F1 clave, F2 artista, F3 álbum, F4 canción. Escribe en la celda A2 el texto C01. Copia el texto que acabas de escribir en el rango A3 a 26, es decir, hacia abajo. Genera la serie de manera que en A26 el texto sea C25. Comenzamos arrastrando hacia abajo y vemos cómo se va generando la serie. Por lo tanto, al llegar a A26, nuestra serie se generará en C25. Elige 25 canciones que te gusten de diferentes artistas. Pueden repetirse los artistas, pero procura que sean variados y completa la información en el rango B2 de 26 en las columnas correspondientes. Debe quedar similar a la siguiente manera: artistas, álbumes, canciones. Puedes tener diferentes artistas, puedes tener diferentes álbumes, diferentes canciones. Ahora, utiliza la función buscar V de manera que al proporcionar la clave en la celda G1, aquí, se muestren los datos correspondientes en el rango G2, G3 y G4. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Al escribir aquí una clave de las que tenemos aquí, por ejemplo C08, cuando yo dé Enter, tengo que calcular de manera automática con la función buscar V el artista, el álbum y la canción. ¿Cuándo utilizar la función buscar V? Cuando la información se encuentra organizada de forma vertical y cuando la información que requiero se encuentra a la derecha del dato que utilizaré para buscarla. Entonces vamos a verificar que nuestra información cuente con estas o cumpla con estos dos requerimientos. El primero es que nuestra información está de forma vertical y efectivamente en cada columna tenemos información. Y la segunda es que vamos a utilizar la clave para encontrar los otros datos, los cuales están a la derecha de esta información. Por lo tanto, se cumplen con los dos requerimientos para utilizar la función buscar V, del cual nos pide los siguientes argumentos. Primero, el valor buscado. Acá lo puse con otras palabras para que sea un poco más comprensible.
se va a pasar el valor clave que servirá para buscar información. Por lo tanto, en nuestro caso es G1. Ese es nuestro valor clave. El siguiente, el rango de celdas donde se buscará. Eso es la matriz tabla. Rango de celdas donde se buscará. Entonces, en nuestro caso, lo vamos a buscar en todo este rango. El indicador columnas. No podemos indicarle, por ejemplo, que el artista está en la columna B, porque lo que espera aquí es un número de columna. ¿Por qué? Porque lo que tengo seleccionado es como una subtabla, o es una matriz. Por lo tanto, es columna 1, columna 2, columna 3, columna 4. Entonces, el indicador de la columna donde se encuentra artista será la columna 2. Por último, pues nos pide el tipo de coincidencia. Como es opcional, lo vamos a omitir en esta ocasión. Le damos Enter. Entonces, el artista con la clave C08 es Queen. En el caso de ustedes, será el artista que hayan capturado en esta posición. De manera similar, nuevamente utilizando la función buscar V, vamos a calcular o vamos a buscar el álbum. Entonces pasamos nuevamente el valor buscado o el valor clave que servirá para buscar información, C8. La matriz tabla nuevamente va a ser la misma. El indicador de columnas, en este caso es el 3, columna 1, columna 2, columna 3, ahí se encuentra el álbum y cierro mis paréntesis. Por último, para encontrar lo que es la canción de manera similar, pasamos la clave, especificamos el rango donde se encuentran todos nuestros datos, el indicador columnas, donde está la canción es columna 1, 2, 3, 4. Cerramos paréntesis. De esta manera entonces podemos calcular de forma fácil o podemos encontrar información basada en un dato, pero siempre y cuando cumpla con las condiciones de estar de forma vertical y que la información se encuentra después del dato clave que vas a utilizar para encontrarla. ¿Qué quiere decir esto? Puedes utilizar también el dato de artista, pero solamente podrías encontrar el álbum y la canción porque son los que están a la derecha, nunca la clave, porque se encuentra a la izquierda. Puedes utilizar el álbum también, pero solamente para encontrar la canción. No puedes encontrar ni el artista ni la clave utilizando el álbum porque se encuentran a la izquierda. Puedes utilizar pues canción, pero para encontrar lo que tienes a la derecha. En este caso hay una columna vacía. Entonces puedes utilizar cualquier dato, pero solamente vas a poder encontrar lo que esté a su derecha, a menos que muevas toda la columna hacia antes de la información que quieres encontrar. Aquí toda esta explicación es lo que acabo de comentar. Puedes cambiar la clave. Aquí dice escribe cualquier clave en la celda G1 y verifica que la función devuelva la información correcta. Puedo especificar, por ejemplo, C20. Y me da los datos del artista con la clave C20. Ajusta el texto y las columnas y da formato a tu hoja utilizando tipo de letra, color de letra, fondo de color, bordes y tramas. Tú eliges el formato. Realiza esta instrucción, la voy a omitir para no hacer tan grande el video. Realízalo para que puedas practicar cómo dar formato a la hoja de datos utilizando todo esto que se indica. Guarda la práctica. Lo siguiente es insertar una nueva hoja con el nombre Canciones H.
En la hoja canciones, o sea, regresamos a la hoja canciones, selecciona el rango A1 a D26, cópialo y utiliza el comando transponer de las opciones de pegado para pegarlo de forma horizontal a partir de la celda A1 en la hoja canciones. Entonces nos ubicamos en la celda A1, clic derecho, tenemos las opciones de pegado y seleccionamos el comando transponer. De esta manera se copia la información pero de forma horizontal. Introduce el texto de acuerdo con la siguiente tabla. En A8, clave, artista, en A9, en A10, álbum y en A11, canción. De esta manera, ahora nos pide utilizar la función buscar H, de manera que al proporcionar una clave aquí, en la celda B8, se muestren los datos correspondientes en el rango B9, B10 y B11. Es similar a la función buscar V. Aquí voy a escribir, por ejemplo, la clave C02. Al darle Enter, tendrán que aparecer aquí los datos del artista, del álbum y de la canción. ¿Cuándo utilizar la función buscar H? Cuando la información se encuentra organizada de forma horizontal y cuando la información que requiero se encuentra debajo de la fila que contiene el dato que utilizaré para buscarla. Nuevamente, como la función buscar V, también tiene ciertas condiciones que se tienen que cumplir para poder utilizar la función. Revisamos, nuestra información está de forma horizontal y vamos a utilizar el campo clave para encontrar artista, álbum y canción, los cuales efectivamente se encuentran debajo de ese campo clave. Por lo tanto, se cumplen con las dos condiciones que nos piden para utilizar la función buscar H. De manera similar, nos pide el valor buscado, que damos que es el valor clave que servirá para buscar información. En este caso es lo que tenemos en B8. La matriz buscar en es donde se encuentra toda nuestra información, el rango de datos B1 a Z4. El indicador de las filas, en este caso es la fila 2, fila 1, fila 2, donde se encuentra nuestro dato del artista. Y por último, el tipo de coincidencia. Podemos seleccionar coincidencia exacta o podemos omitirlo, ya que es un argumento opcional. De la misma manera, volvemos a utilizar buscar H, pero ahora para encontrar el álbum. Paso el valor que me va a servir para buscarlo. Nuevamente selecciono mi rango de datos y mi indicador filas, que en este caso es 3, y el tipo de coincidencia exacta. Y por último, nuevamente la función buscar H, vuelvo a pasar la clave, selecciono nuevamente el rango de datos, le indico la fila, que en este caso es la fila 4 donde está la canción, y le indico que es una coincidencia exacta. De esta manera tengo ya programada mi función de buscar. Si yo cambio aquí la clave, de manera automática me encuentra la información correspondiente a esa clave. Paso 22 y 23 es lo que acabo de explicar. Ajusta el texto y las columnas y da formato a tu hoja utilizando tipo de letra, color de letra, fondo de color, bordes y tramas. Tú eliges el formato. Nuevamente voy a omitir esta parte para no hacer más largo el video, pero tú realízalo para que puedas practicar cómo darle formato a la hoja de cálculo. Guarda los cambios y sube la práctica a tu OneDrive. Por último,
Tal vez te preguntes por qué en resumen con funciones utilizamos índice y coincidir y no la función buscar v o buscar h. Bien, ¿por qué? Pues porque no se cumple con las condiciones que nos pide. Por ejemplo, para utilizar la función buscar h, pues por obvias razones no se puede, nuestra información está de forma vertical, es decir, en forma de columnas, no por filas. Entonces desde ahí no podemos utilizar buscar h. Y en el caso de buscar v, que sí están de forma vertical nuestros datos, ¿sí? Pero por ejemplo utilizábamos las ventas para encontrar el país, el cual está a la izquierda, o por ejemplo el álbum o la compañía discográfica, los cuales también están a la izquierda del dato que estábamos utilizando para encontrar la información. Entonces no se cumple con esa segunda condición que tiene buscar v, ¿sí? Solo si hubiera estado cantidad de ventas antes que cualquiera de estos datos que queríamos encontrar, se podría haber utilizado buscar v. Pero como no es así, entonces utilizamos índice y coincidir, las cuales nos van a dar una mayor libertad a la hora de buscar información porque no nos ponen restricciones en cuanto al acomodo de la información.